Amados hermanos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este día. Es viernes 10 de octubre y nos da mucho gusto saludarles en el amor de Cristo. Sean todos bienvenidos para estar con nosotros en este mensaje, en el mensaje de hoy, que es un mensaje nuevo. En el párrafo de Marcos 10, 22, Marcos 10, 38, donde habla acerca del gran mandamiento. Bueno, en este día vamos a tratar ese punto donde el Señor es cuestionado. Ya saben cómo los tramposos, los maliciosos, de que están siempre buscando una manera de cómo atraparlo en alguna palabra, van y le preguntan al Señor sobre cuál es el gran mandamiento, ya que los judíos tenían más de 600 mandamientos que tenían que observar. Entonces, de todos ellos, todos eran importantes para ellos, pero debía haber alguno que era más importante y según ellos pues no sabían. Esto es lo que vamos a tratar hoy. Pero antes vamos a entonar un canto, porque el segundo mandamiento dice la Biblia que es semejante a este: amarás a tu prójimo, y se llama el canto Un mandamiento nuevo. Espero que sea de bendición para ustedes y también lo puedan entonar juntamente con nosotros, aquellos que lo conocen, porque algunos de ustedes sin duda ya lo saben. Así es que les invitamos para que se unan a nosotros en este bonito canto. Amén. Gracias a Dios por este canto. Y ahora pues vamos a continuar, pero antes vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la bendición de tener la vida y la salud, y también, Señor, de poder estar aquí listos para compartir, Señor, una enseñanza más de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos guíe y nos ayude, Señor, para que la meditación de tu palabra pueda ser de bendición a todos nosotros, Señor. Te rogamos que limpie nuestra vida de todo pecado, toda maldad, limpia nuestros labios, Señor, y nuestros pensamientos, para que podamos ser de bendición a nuestros hermanos. Toma en tus manos, Señor, nuestras necesidades, Señor, nuestros problemas, cualquiera que sean, que estén pasando, Señor, mis hermanos, amigos o familiares, y te ruego que tú les ayudes y, Señor, les bendiga. Pues
en este día. Señor, pues gracias porque eres bueno, confiamos en ti, Señor, que tú has de ayudarnos en todo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues les enviamos un saludo donde quiera que estén. Voy a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Marcos, el capítulo número 12, para leer los versículos 28 al 34. Es Marcos 12, 28. Dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, Jesús viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Muy bien. Qué pasaje tan conocido, tan bonito. Y este pasaje me recuerda a las palabras de un libro que escribió el hermano Rick Warren cuando hablaba de una iglesia con propósito y cita este texto donde dice un gran mandamiento y una gran comisión hará una gran iglesia. Algo así decía en las primeras palabras en el libro. Y sí es cierto, pues sí es cierto, hay mucha enseñanza en ese libro, pues que está basado pues en este pasaje. Y hermanos, pues ustedes saben que durante el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, pues Él respondió a muchas preguntas, a todo tipo de preguntas. Y entre las preguntas que le hacían al Señor, habían preguntas que eran muy sinceras, muy del corazón de la persona, porque tenían el propósito de aprender más la palabra de Dios, de conocer la voluntad de Dios. Y entonces le hacían preguntas muy, muy importantes, muy buenas, con una buena intención. Pero había veces también cuando la acosaban al Señor con preguntas malintencionadas. Como ya lo he venido diciendo en los últimos estudios, que estos escribas y fariseos, los ancianos y todos ellos, herodianos y todo ese tipo de personas que venían solamente para quererlo ridiculizar, pues eran con preguntas malintencionadas para hacerlo caer en alguna de las palabras. Y bueno, pues eran unos tramposos, como les he venido diciendo. Aquí en Marcos capítulo 12 y también en Mateo capítulo 22, ahí es donde vemos un ejemplo de estas preguntas que le hacen al Señor malintencionadas. Y vamos a ver cuál es la enseñanza que el Señor Jesús nos da al respecto. El primer versículo dice, en el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Subrayen esto, pues uno de los escribas, acercándose uno de los escribas. Ya vimos en el estudio anterior quiénes son los escribas, qué son los escribas, qué hacen los escribas. No se pierda el estudio de la semana que entra, en uno de ellos vamos a hablar la conducta de los escribas y vamos a ver cuál era el pecado de los escribas, que es, bueno, muy terrible lo que vamos a ver en esos estudios porque el Señor pues señala directamente a los escribas. Y el Señor dice a los discípulos y a todos nosotros los lectores, dice, guardaos de los escribas. Así dice, guardaos de los escribas. Y luego ya empieza a señalar en 3 versículos, resume
todo lo que dice en Mateo 23. Una lista larga acerca de las palabras que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y así lo señala, ¿recuerdan? Pues aquí tenemos estos hipócritas tratando de encontrar en el Señor alguna palabra mal acomodada para luego criticarle. Bueno, entonces vemos que en los últimos pasajes hemos estado pues considerando cómo los diferentes grupos en los que estaba dividido el judaísmo se acercan al Señor con la intención de ponerle en aprietos. Ya hay muchas para que vamos a recordar ahorita. Mejor nos concentramos en este versículo. También hemos visto que aunque entre ellos no se llevaban bien, fíjense que de repente se unían por el odio que tenían hacia el Señor Jesús para atacarlo. Y la última razón para este profundo rechazo estaba en que Jesús es bueno y traza con fidelidad la palabra de Dios, lo que pone en evidencia su maldad, la maldad de ellos, los escribas, y la forma en que ellos constantemente están falseando pues las escrituras. Bueno, podrían haberle amado y admirado, como mucha gente, pero se dejaron llevar por la envidia, por la soberbia, por el odio, y por muchas otras cosas. En este escenario, el último en aparecer con una pregunta es un escriba. Como ya hemos señalado en otras ocasiones, estos escribas son los encargados de interpretar, ya que la conocen muy bien, es la ley. Y aunque en realidad su interés se centra mayormente en la tradición oral con sus innumerables supuestos prácticos. Ahora bien, ¿con qué intenciones se acerca este escriba al Señor Jesús? Y vamos a ver dos cositas por lo menos. La primera cosa que nuestro texto señala es que había estado presente este escriba había estado presente en la discusión anterior en la que el Señor Jesús les había hecho callar, los dejó, mire, ¿no? Cuando había venido, había mantenido una discusión con los saduceos y parecía satisfecho por la forma en que Jesús los calló. Entonces esto nos hace pensar que este escriba era muy probablemente de los fariseos y que por esta razón había visto con agrado la forma magistral con la que Jesús había defendido la creencia compartida por ellos tocante a la resurrección, lo que acabamos de ver en el estudio pasado. En ese caso, tal vez quería hacer suyo el triunfo de Jesús sobre los saduceos. Recuerden que los saduceos son los que no creían en la resurrección. Estamos hablando de los escribas, conocedores de la ley, que pertenecían al grupo de los fariseos. Todos estos son grupos muy duros, muy difíciles pues, de llevar. Y por otro lado, la otra cosa que tenemos en el pasaje del Evangelio de Mateo, pero ahora en Mateo, en el que se nos dice que el escriba le preguntó, dice, por tentarle. Ahí en Mateo 22:35 lo dice. Aunque algo de esto pudiera haber habido en sus intenciones originales, parece que finalmente hubo cierto acercamiento a Jesús con el que quedó admirado al escuchar su sabiduría. A esto debemos sumar las palabras del Señor Jesús que le dijo, pues al final ahí en Marcos 12:34, no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos del reino de Dios. En otras palabras, parecía que este escriba tenía un corazón sincero o algo de sinceridad había en él. Que el Señor percibió y le dijo, pues estás casi, como el apóstol Pablo le dijo a aquel reino, el rey le contestó, por poco me persuades. Este hombre estaba casi persuadido también. Bueno, quizás podemos suponer que en este hombre había cierta sinceridad en su búsqueda de lo que anda mucha gente, de la verdad, ¿verdad? Pero que inicialmente estaba influido por pues toda aquella gama de cosas que tenían los fariseos y los escribas, y sobre todo el clima de desconfianza que se respiraba contra el Señor Jesús entre sus muchos compañeros. Y es el temor de mucha gente del qué dirán los compañeros, qué dirán mis amigos, qué dirán mis familiares si me convierto al Señor.
Bueno, así estaba este escriba. Y dice la Biblia, y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahí en el versículo 28. Bueno, según la historia, hermanos, según la palabra de Dios también, los rabinos habían identificado ya 613 mandamientos que dividían de diferentes maneras mientras sostenían complicadas discusiones entre ellos. 613. ¿Tenían todos la misma importancia aquellos 613? Yo creo que no, por la pregunta que hace. ¿Cuál de ellos sería el más importante? Esa es la pregunta. ¿Cuál de estos 613 es el más importante? En el día de hoy, hermanos, muchos estudian la palabra de Dios y ponen mucha importancia en ciertas cosas, por ejemplo, en guardar el sábado, en practicar el ayuno, o de enseñar sobre el diezmo, como si estas cosas fueran las más importantes en la ley de Dios, o si de estas cosas dependiera la salvación de la persona. Y por otro lado está la opinión popular sostenida por aquellos que normalmente pues no conocían y no estudiaban la Biblia y que creen que si no han matado, si no han robado, si no han violado, si no han hecho pues, o cometido algún pecado grave, ya han cumplido pues con los principales mandamientos y Dios no los iba a condenar, porque hacían como una diferencia en la gravedad de los mandamientos. ¿Quién no sabe que el matar es más grave que mentir? ¿Verdad? Aunque delante de Dios todos los mandamientos son iguales. Para saber si estas actitudes son correctas, es importante que volvamos a escuchar nuevamente la respuesta que el Señor Jesús le da al escriba. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Paramos aquí tantito. Como es habitual, hermanos, en Jesús, Él vuelve a usar las Escrituras para dar su respuesta. Como es habitual, es su costumbre. Así debía ser todos nosotros. También antes de contestar una pregunta que se nos haga, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? En esta ocasión, el Señor Jesús cita el resumen en que Moisés había hecho de la ley. Estamos ahora en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, donde leemos lo siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces aquí vamos a notar que el primer punto de este resumen que hace Moisés de la ley consiste en una declaración del monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo? Es la creencia de un solo Dios. Y el pueblo de Israel es monoteísta o era monoteísta porque nomás confiaba en Dios. Entonces, este monoteísmo, la declaración del monoteísmo que caracterizó pues a la revelación de Dios y que lo distinguió durante muchos años, miles de años, vamos a decir, de todas las demás religiones de la antigüedad. La palabra afirma, la Biblia dice, no solamente en este pasaje, sino en otros, que hay un solo Dios que se identifica con el nombre de Jehová. Él es el creador, nosotros sabemos, Él es el creador. Él es el sustentador y es el gobernador o el gobernante de todo cuanto existe y que lo distinguió durante milenios de todas las demás religiones de la antigüedad y de todo lo que existe. Y sabemos que fuera de Él no hay ningún otro. Y me gusta lo que a veces el profeta Isaías dice al respecto. Hermanos, solo Él ha intervenido en la historia de los hombres para salvarlos y se ha revelado a través de su palabra. Isaías 44, 6 al 8, y voy a leer, porque hay uno en Isaías 45 que me gusta mucho también. Isaías capítulo
46, ¿cuál dije? Isaías 44, Isaías 44, del 6 al 8 dice la palabra así. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y en Isaías 45, 22, ese me gusta mucho ese versículo, que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cómo ve? Qué bonitos pasajes. Pero el hombre no ha querido servir al único Dios verdadero y constantemente se ha inventado, se ha hecho dioses a su conveniencia, por supuesto. Y la verdad es que aunque han pasado siglos, el hombre sigue dando culto a las mismas divinidades paganas del pasado. En la actualidad, uno de los dioses al que la sociedad rinde culto en todas partes es el sexo, al que los antiguos griegos llamaban Afrodita. Y lo mismo ocurre con otras muchas viejas divinidades paganas, por ejemplo el alcohol, al que muchos aman de veras y se entregan a él y le entregan sus vidas como si fuera un dios, y al que los griegos ya habían puesto el nombre de Dionisio o Baco. Y lo mismo podríamos decir de y no me estoy refiriendo a imágenes simplemente, porque hay muchos ídolos que el hombre se ha formado. Todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde solamente a Dios viene a ser un ídolo, llámese deporte, llámese música, llámese como se llama. Por lo tanto, la primera cuestión con la que tenemos que enfrentarnos no es si creeremos en Dios o no, porque como la experiencia de los siglos ha demostrado, el hombre siempre ha creído en algo. Y muchos dicen creer en Dios, pero a su manera también. El punto fundamental es si creeremos en el único Dios verdadero o no. Si creemos en el único Dios verdadero o no. Bueno, enseguida el Señor dice, el primer mandamiento de todos es, primer mandamiento. En su contestación el Señor Jesucristo nos recuerda que Dios debe ocupar prioridad en todo, prioridad en todo. A continuación explica que la actitud correcta del hombre ante su Creador debe ser una actitud ¿de qué? De amor, una actitud de amor. Y anoche cuando platicaba con mis varones, decimos, ¿cómo demostramos nosotros el amor a Dios? Decimos que amamos a Dios, y que sí lo amamos, pero ¿cómo lo demostramos? Eso es importante. El hombre debe amar a Dios sobre todo su ser y con todas sus facultades. Dice el Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 30. Sin lugar a dudas, este es el mandamiento más difícil, es el más difícil de cumplir de todos los mandamientos por el hombre. Y las razones son varias. Y vamos a ver, pues, un pedacito, porque el tiempo se nos termina. Amarás a Dios, dice, con toda tu mente. Vamos a ver ese pensamiento. El maestro, el Señor Jesús, añade la mente que le han sido dadas al hombre y que deben estar involucradas en su amor a Dios. Tal vez a muchos les parezca extraña esta inclusión de la mente, porque identifican el amor con las emociones y no con el intelecto, pues. Algo de esto parece estar ocurriendo en la actualidad en algunas iglesias evangélicas,
donde lo importante parece ser lo que se siente en los cultos y no lo que se aprende de la palabra de Dios para vivirla, para ponerla en práctica. Entonces parece como si para poder participar en ciertos encuentros fuera necesario primero apagar la mente y después dejarse llevar por el ambiente. Llámese la música cristiana moderna, como parece estar diseñada para este mismo fin. Pues es triste observar cómo las letras de las canciones cada vez vienen a ser más pobres en su contenido y agotadoramente repetitivas. Otra de las cosas que señalábamos ayer en la reunión de varones es pues lo que dice ahí en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, cantando al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales, hablando entre vosotros con salmos, cánticos espirituales. Y entonces hacíamos pues la definición o la diferencia que hay entre los himnos y la música de los cánticos espirituales, que pues ahí se incluyen a veces los coritos o los cantos modernos. ¿Cómo tenemos que analizar el contenido o el mensaje de cada canto que entonamos al Señor? La pregunta es, ¿cómo podemos amar a alguien a quien no conocemos? Si el Señor Jesucristo dijo que para amar a Dios es imprescindible usar la mente. Bueno, entonces la única forma de conocerlo, de conocer a Dios, es por medio de la palabra. Y tiene que hacernos pensar la palabra de Dios. Porque si nosotros estamos hablando de una alabanza al Señor, ¿dónde dice que debemos alabar a Dios? ¿Qué es una alabanza al Señor? Entonces, si desconocemos la palabra de Dios, escucharemos la misma reprensión que el Señor hizo a la samaritana. Recuerda ya en Juan capítulo 4, cuando el Señor tiene un encuentro con aquella mujer hablando de dónde se debería adorar a Dios y todo eso. Entonces el Señor le señaló a la samaritana, vosotros sois, en Juan 4:22. Y tal vez nuestras intenciones sean buenas, pero lo estamos haciendo mal. No se puede amar ni adorar a un Dios al que no conocemos. Al apóstol Pablo le sorprendió la religiosidad de aquellos antiguos atenienses que habían llegado incluso a construir un altar a un Dios que le llamaban al Dios no conocido. En Hechos 17, inmediatamente el apóstol Pablo se agarró de ahí para empezar a explicarles quién era ese Dios que para ellos les era desconocido, para que pudieran adorarle de verdad. Si no conocemos a Dios, entonces nuestro amor por Él no pasará de ser un mero sentimiento momentáneo. Por un rato nada más, sería una atracción vaga y fácilmente será pasajera, se nos olvidará y luego pues ya no sentiremos lo mismo. Entonces no se trata de un sentimiento, estamos hablando de lo que es la mente. Tenemos que hacer lo que también decía el apóstol Pablo, cantaré, oraré con el entendimiento. Entonces que así sea, hermanos, vamos a continuar en el siguiente estudio del día, en la semana que entra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor, porque nos has bendecido, Señor, con este estudio, con este mensaje, esperando, Señor, que sea de bendición y ayuda a todos mis hermanos, amigos, familiares, conocidos, cuantos se conecten, Señor, y escuchen, Señor, estos mensajes tan importantes. Ayúdanos, Señor, a entenderte, a conocerte, Señor, para poder adorarte de una manera mejor, más sincera, más entregada, Señor, a ti. Que cuando estemos ahí en el culto de adoración, el culto de alabanza, en la iglesia o en la casa, donde nos encontremos, que sea de veras con ese verdadero amor que te tenemos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego que nos bendigas y que podamos también, Señor, seguir adelante. Ayuda a nuestros amigos y hermanos que te necesitan. Seguimos orando por el hermano Asunción Aguirre, que está internado, Señor. Oramos por la hermana Ruth a la vez también. Y oramos por los pastores de Nacosari, el pastor Abel Verdugo y su esposa, por el hermano Cirilo Torres también y su familia. Y los enfermos que tenemos aquí, que es Diana Valle, que es Juan Zúñiga, y también por Joel Enríquez. Te seguimos pidiendo por ellos, Señor, y por los parientes de mi esposa, por Aarón Perea, que también necesita de la salvación y también de la sanidad. Señor, pues incluimos también ahora a Sheila, que está un poquito delicada.
Señor, pues creemos que es un resfriado pasajero, pero como quiera que sea, Señor, te rogamos que tú la cuides para que pues pronto salga de esta enfermedad. Sigue ayudando a la hermana Luz y Carla que necesitan un trabajo. Y Señor, sigue consolando a las personas que han perdido un ser querido. Señor, ayúdanos en lo que resta del día y sigue, Señor, bendiciendo a todos nuestros amigos, familiares y amigos y a mis consiervos, los hermanos pastores de aquí de la región de Nogales, de Sonora y más allá de Sonora. Señor, bendice cada iglesia donde se está predicando y enseñando tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos con acción de gracias. Amén. Y felicitamos a la hermana, ¿cómo se llama esta muchacha? Se llama Angélica Salas, que está cumpliendo años en el día de hoy. Y pues gracias por todos los que se conectaron con nosotros en este día. A Betty Perea, Cruz Escalante, Manuela, Nancy Cira. Saludos a todos, a la hermana Cecilia, a Janet Duarte, a Marta Perea, a la hermana Luz, a Julissa Perea también, a Irvin Hernández. Y también a Alma Hernández, a Leticia Carlín y a Seferino Pereda. Hola hermano Seferino, yo te veo también seguido ahí en tus predicaciones. Y la hermana Hilda Amelia, que Dios les bendiga a todos y nos vemos en el siguiente mensaje con el favor de Dios. Hasta el próximo. Adiós.